Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta primera charla de Ciencia en Directo para celebrar la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de la Universidad de Zaragoza. Lo hacemos a través de una plataforma virtual exclusivamente y la verdad que para nosotros es una gran oportunidad y agradecemos que estéis ahí al otro lado. Gracias, Laia, por aceptar esta propuesta y venir a hablarnos de tus logros. Voy a presentarte directamente para no perder mucho tiempo, solo tenemos media hora. Los últimos 10 minutos los dejaremos a vuestras preguntas y cuestiones que queréis plantear. Os presento, Laia Alegret es paleontóloga del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón, de la Universidad de Zaragoza. Ella es coautora de la descripción en 2017 de Zelandia, el nuevo continente sumergido bajo las aguas del Pacífico y del que únicamente aflora en sus montañas más altas, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Ella, además, es la micropaleontóloga aragonesa que fue la única científica española en la tripulación que durante 2 meses participó junto a otros 31 científicos en la expedición al Océano Pacífico a bordo del buque de perforación que hizo estas prospecciones. Bueno, para contarnos todo esto, que lo va a hacer ella estupendamente en esta presentación que tiene preparada, pues está aquí con nosotros. Adelante, Laia, cuando quieras. Gracias, Carmina. Bueno, antes de empezar, quería agradecerte a ti y también a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza por haberme invitado a participar en la Noche Europea de los Investigadores. Durante los próximos 15-20 minutos, voy a hablar sobre la exploración. Y al oír esta palabra, quizás a algunos les vengan a la cabeza los exploradores de siglos pasados que viajaban para hacer mapas y cartografías, para buscar riquezas o recursos, y parece que esos objetivos ya están cumplidos en nuestro planeta. Y si nos preguntan por la exploración en la actualidad, seguramente muchos pensarán en la exploración del espacio, en la búsqueda de nuevas galaxias, nuevos planetas. Sin embargo, voy a decir algo obvio, pero es que el océano es muy grande. Ocupa más del 70% de nuestro planeta y en pleno siglo XXI solo se conoce una mínima parte. De hecho, el 95% de los fondos oceánicos permanece sin estudiar. Sabemos más sobre la cara oculta de la Luna que sobre nuestros océanos. Y por eso siguen siendo una de las últimas fronteras de la exploración en la actualidad. Además, los océanos contienen respuestas sobre cómo funciona nuestro planeta, el clima, contienen recursos que necesitamos y escondían incluso un continente prácticamente desconocido en pleno siglo XXI. Y es de esto de lo que voy a hablar. Voy a hablar de este continente, de Zelandia, porque merece la pena estudiarlo. Hablaré sobre su exploración y también mostraré algunos resultados muy recientes. Zelandia, ¿qué es? Es el 7º continente desde el punto de vista geológico. Y aunque se sospechaba de su existencia, no fue hasta el año 2017 cuando ya se demostró que se trata de un continente independiente. Se separó de Australia y de la Antártida hace 80 millones de años y desde entonces ha evolucionado de manera independiente. Se sitúa al este de Australia y en la actualidad está sumergido bajo las aguas del Pacífico y solo aflora una pequeña parte de su territorio, solo un 6%, que son las islas de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y algunas pequeñas islas del Pacífico. ¿Por qué estudiar Zelandia? Esto es una pregunta que me han hecho muchas veces porque al estar sumergido es muy costoso. Primero llegar hasta allí y después obtener muestras. Luego, su exploración es muy costosa. La expedición en la que participé se financió con más de 13 millones de dólares. Y merece la pena invertir tantos recursos, tanto esfuerzo en la exploración de este continente. Pues yo diría que sí. Existen muchos motivos. Y aparte de la mera exploración de nuestro planeta, la exploración de los fondos oceánicos. Pero yo voy a destacar dos motivos concretos, que además fueron los objetivos principales de nuestra expedición. El primero,
Zelandia está situada en el anillo de fuego del Pacífico, que vemos en esta diapositiva. Es una zona que bordea el Océano Pacífico y donde la corteza oceánica se hunde por debajo de la corteza continental, a lo largo de unos planos inclinados, como vemos en el esquema de abajo a la derecha. Estos planos inclinados son las zonas de subducción. El Océano Pacífico está prácticamente rodeado por zonas de subducción y al hundirse la corteza oceánica, fricciona con la corteza continental y se genera mucho calor, el material se derrite y asciende y se forman volcanes. De esta manera, el anillo de fuego del Pacífico contiene más de 450 volcanes. Algunos ya están extintos, pero otros son de los más activos de nuestro planeta. Además, en esta región se concentra más del 90% de los terremotos de todo el planeta. Luego, las zonas de subducción son muy importantes en lo que se refiere a los riesgos geológicos, a los riesgos naturales. Precisamente por esto es muy importante conocer el proceso de subducción de la corteza. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las fuerzas que lo dirigen? ¿Cómo evoluciona la subducción? Y algo muy importante, ¿cómo termina? Y esto tiene mucha importancia para obtener recursos minerales que se suelen formar en estas zonas y sobre todo para la predicción de riesgos geológicos. Y el segundo motivo destacable por el que merece la pena estudiar Zelandia, que también fue el segundo objetivo de nuestra expedición, es el estudio del cambio climático. En esta diapositiva podemos ver unas flechas roja y otra azul que reflejan los cambios graduales en la temperatura del planeta a lo largo de millones de años. Primero, un calentamiento gradual seguido de un enfriamiento gradual durante el Eoceno, entre unos 50 y 40 millones de años. Pues bien, sobre estas tendencias graduales se superponen unos eventos de calentamiento muy rápidos que se llaman hipertermales. Y estos eventos de calentamiento tan rápidos son muy interesantes porque se consideran muy similares al actual cambio climático. Luego se pueden emplear como análogos para el estudio del cambio climático. Además, estos datos del registro fósil nos permiten construir modelos climáticos. Esos modelos climáticos nos permiten predecir cómo va a evolucionar el clima del futuro. Sin embargo, tenemos un problema y es que esos modelos climáticos no funcionan en la zona de Zelandia, en esa zona del Pacífico suroeste. Luego, los modelos climáticos con los que contamos son imperfectos. Hay que seguir mejorándolos para que nos permitan, primero, reproducir los datos del pasado que ya conocemos a través de los fósiles y de las rocas, y segundo, para predecir cómo va a evolucionar nuestro planeta ante el actual cambio climático. Así que con estos dos objetivos principales, el Consorcio Internacional IODP financió en el año 2017 una expedición para ir a Zelandia. En esta expedición participamos unas 140 personas que incluían 32 científicos de 13 nacionalidades diferentes, además de los técnicos de laboratorio, sondistas y el personal del barco. La expedición tuvo lugar durante 2 meses, en los que no tocamos tierra. Estuvimos en alta mar durante 2 meses. Y durante ese tiempo fuimos navegando por esta zona del Pacífico suroeste, que se denomina el Mar de Tasmania. Fuimos perforando los fondos oceánicos a profundidades entre 1000 y 4000 metros. Y fuimos extrayendo rocas y muestras de sedimento para estudiarlas en el barco y posteriormente en nuestros laboratorios. Para ello, fuimos en un buque de perforación que se llama el JOIDES Resolution
Es un buque que tiene 143 metros de eslora y, muy importante, tiene una torre de perforación muy alta de 63 metros, que es lo que nos permite lanzar los tubos al fondo oceánico para recoger las muestras. En esta diapositiva vemos los tubos de perforación arriba a la derecha y abajo se ve uno de los cabezales, que son los que van a ir avanzando en el fondo marino. En el diagrama de la izquierda he mostrado cómo funciona la perforación de los fondos oceánicos. Los tubos, estos cilíndricos huecos, se van encajando unos con otros y se llevan hasta el fondo marino y a partir de allí se empieza a perforar. Una vez que se ha acabado la perforación, se recuperan estos cilindros, se suben al barco y aparecen rellenos del sedimento o de la roca que había en el fondo oceánico. Aquí vemos a unos sondistas que ya han puesto los tubos de perforación verticales y los están encajando. Todo esto es una vista de debajo de la torre de perforación del barco. Y en la imagen de la derecha se ve cómo están dirigiendo el cabezal de perforación. Los tubos se lanzan al fondo del mar a través de un agujero que hay en medio del barco, que se llama la piscina, que se ve aquí a la derecha. Y una vez que se recuperan los tubos y llegan a la superficie, se saca el sedimento que hay dentro de estos cilindros metálicos y lo primero que se hace es partirlo en secciones más manejables, porque lo que suben son tubos de 9 metros de longitud. Ya vemos que se necesitan varias personas para manejarlos. Luego se dividen en secciones que después se dividen longitudinalmente en dos mitades. Una mitad es para archivo y la otra es para colocarla en la mesa de trabajo dentro del barco y sobre esta mitad los científicos ya podemos tomar muestras y estudiarlos. El buque que empleamos, el JOIDES Resolution, no solo es un barco de perforación, sino que también es un laboratorio flotante. Luego, en el propio barco pudimos realizar muchísimos análisis, se analizaron las propiedades magnéticas de los sedimentos, se fotografiaron, se describieron, se analizaron propiedades físicas, químicas, las aguas intersticiales, gases intersticiales. En definitiva, todo lo que se puede analizar en un barco se hizo allí, en el JOIDES Resolution. Y sin olvidarnos, por supuesto, de los fósiles microscópicos, que es a lo que yo me dedico en la Universidad de Zaragoza. Este es el laboratorio de micropaleontología del barco. Casi en tiempo real, a medida que recibíamos las muestras en superficie, teníamos que procesarlas en el laboratorio, estudiarlas en los microscopios y dar una serie de datos que nos ayudaban a seguir tomando decisiones durante la expedición. De manera que casi de una forma inmediata teníamos que estudiar todos estos fósiles microscópicos que incluyen algas, organismos unicelulares, animales de muy pequeño tamaño, polen, esporas. Analizábamos todos esos fósiles para conocer la edad de los sedimentos, la profundidad a la que se depositaron originalmente, que no tiene por qué ser necesariamente la profundidad a la que los hemos encontrado hoy en día, y también para reconstruir los ambientes del pasado, cómo eran, qué temperatura había, cómo era la oxigenación de las aguas, la productividad de los océanos, etc. Bueno, como en toda campaña de exploración, nada sale como estaba originalmente previsto y suelen surgir problemas. Y tengo que decir que en un área tan remota del planeta, en el mar de Tasmania, que tiene aguas muy bravas, pues surgieron muchos problemas. Problemas técnicos, porque estábamos explorando un nuevo continente. Es que realmente no se sabía lo que íbamos a encontrar. Y la decisión de qué tubos vamos a enviar al fondo marino depende de la roca que esperemos encontrar. No es lo mismo enviar tubos para perforar una roca blanda que una roca dura. Y esto causó la rotura de los cabezales de perforación en numerosas ocasiones. Y luego las tormentas.
Tuvimos 3 grandes tormentas. En 2 ocasiones el capitán ordenó recoger muy deprisa todos los tubos de perforación y tuvimos que navegar durante 2 días buscando una zona un poco más tranquila para esperar a que pasaran estas megatormentas. Por supuesto, en los monitores del barco siempre salían estas señales de peligro. Cuando llegaba una tormenta había que asegurar todo el material frágil de los laboratorios, que es material de cristal, los ordenadores, los libros, en fin. Pero tengo que decir que cuando hay olas de 6 u 8 metros, las cosas se siguen cayendo, así que hay que ponerse a salvo. Y ya para concluir esta charla, pues simplemente anunciar algunos de los resultados que hemos obtenido. A pesar de los problemas técnicos y meteorológicos que nos afectaron, conseguimos recuperar más de 3 kilómetros de sondeos, de cilindros de roca, de edades comprendidas entre 70 millones de años y la actualidad. Hemos realizado numerosos análisis multidisciplinares y hemos analizado decenas de miles de fósiles microscópicos. Y simplemente dar 2 pinceladas sobre 2 de los últimos artículos que hemos publicado. En el primero hemos descrito la geografía de Zelandia durante los últimos 70 millones de años. Hemos descrito cómo era este continente. Muchos de los fósiles que encontramos proceden de zonas marinas profundas. Por eso sabemos que Zelandia estuvo sumergido durante una gran parte de su historia, a 1000, 2000, incluso hasta 4000 metros de profundidad. Pero también encontramos fósiles microscópicos como polen y esporas de plantas, de helechos. Incluso encontramos pequeños restos de plantas y restos de insectos. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que lugares que estuvieron sumergidos ascendieron a través de movimientos verticales y llegaron a emerger por encima de las aguas. De manera que en este artículo lo que hicimos fue reconstruir los movimientos de Zelandia, no solo movimientos horizontales en 2 dimensiones, mientras se separaba de Australia y de la Antártida hace 80 millones de años, sino también qué movimientos verticales sufrió a lo largo del tiempo, cuando estuvo sumergida bajo las aguas y cuando estuvo emergida. Y eso nos ha permitido también proponer nuevos modelos de subducción. Esto tiene muchas implicaciones para conocer las rutas migratorias de las especies, la evolución, para conocer cómo se produce el fenómeno de la subducción de placas, temas de riesgos geológicos, etc. Y la segunda pincelada, y ya concluyo con esto, es el último artículo que realmente lo he enviado hoy a una revista científica, en el que hemos identificado distintos eventos de calentamiento del pasado, de estos eventos de calentamiento rápidos de los que hablaba anteriormente, que podemos comparar con el actual cambio climático. Y el conocimiento de cómo afectaron estos eventos de calentamiento al planeta y a la vida sobre nuestro planeta nos ha permitido retroalimentar los modelos climáticos con los que trabajamos los geólogos y mejorarlos para que en esta zona al este de Australia, aquí es donde está Zelandia, para que sean un poco más precisos y nos permitan predecir mejor lo que va a ocurrir en el futuro no muy lejano. Estos son solo 2 ejemplos de los numerosos estudios que están siendo llevados a cabo por los científicos que participamos en la expedición, pero también por numerosos colaboradores por todo el mundo. Y ya, para despedirme, pues quería acabar con estas 4 fotos de bonitos amaneceres que disfrutamos durante los 2 meses en alta mar en Zelandia. Y ahora estaré encantada de responder preguntas. Qué maravilla, Laia. Realmente una experiencia la que viviste allí en esa expedición, que es maravillosa. Bueno, gracias por tu presentación, ha sido muy, muy certera y te lo agradezco que hayas condensado tanto. Por favor, si queréis intervenir, aprovechamos estos
poquitos minutos que nos quedan. ¿Queréis ir planteando directamente las preguntas? Hola, ¿queréis aprovechar? Creo que había alguien desde Colombia escuchándonos hace un momento, Wilson. Hola. No sé si queréis intervenir. Sí, podéis hacerlo así. Venga, directamente. Nos quedan pocos minutitos. Pues mira, ahora no se me ocurre una pregunta, solamente felicitarla y a esta expedición porque nos permite identificar relaciones con momentos del pasado que pueden ser un referente para explicar fenómenos actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Creo que hay una pregunta también en el chat. Sí, acaba de entrar ahora mientras hablaba Wilson. Sí. Adelante, Laia. Sí, bueno, preguntan, ¿cómo fue la vida en el barco con las tempestades, olas, etcétera? Bueno, depende a quién se lo pregunten. Si me lo preguntan a mí, tuve mucha suerte porque no me mareé. Entonces, sí, yo es importante. Seguí trabajando en todo momento y bueno, fue muy emocionante porque cuando el barco se mueve realmente hay que agarrarse y rápido. Lo que dicen los ingleses, hold fast. Se sale volando. Recuerdo que en una tormenta estaba sentada en la única silla de ruedas que había en el laboratorio y fue en un segundo que amanecí en el otro lado del laboratorio empotrada contra un armario. Así que es muy movido. Hay otros colegas, otros científicos que participaron que no lo pasaron muy bien durante estas tormentas. El mareo es el gran enemigo en el mar. Y claro, resulta muy complicado sufrir estos mareos, no encontrarse bien y a la vez tener que estar trabajando con un microscopio o con la pantalla de un ordenador. Pero bueno, a mí si me preguntan fue muy, muy emocionante. Desde luego que sí. Bueno, si no entran más preguntas, yo te voy diciendo, vamos a aprovechar algún minutito que nos queda. ¿Tenéis previsto embarcaros en una nueva expedición? Gracias a los resultados que estamos obteniendo de esta expedición del año 2017, hemos podido completar un vacío de datos que existía en esa zona del planeta y ahora se está preparando una propuesta para otra expedición. Más centrada en el Mioceno, luego en una época un poquito más reciente. Y sí, la estamos preparando en estos momentos, pero es cierto que desde que se plantea una expedición hasta que es aprobada por este consorcio internacional suelen pasar unos 8 o 9 años. Bueno, esperemos que puedas conseguir y marchar tú también en esa nueva expedición. Y que nos representes así también a la universidad y a España, porque en esta era es la única española, como hemos dicho al principio. Bueno, pues si tenéis alguna cosita más, aprovechamos. Estamos muy poquitos todavía. Veo incluso que están por aquí ponentes de las siguientes sesiones. Fantástico. Muchas gracias por la presentación. ¿Los artículos que se han indicado son de fácil acceso, libre? Preguntan. Sí. El primero que he comentado, que es donde describimos la geografía de Zelandia, se publicó en la revista Geology. El primer autor es Sutherland, que fue uno de los jefes de la expedición. Sutherland y colaboradores 2020 en Geology. Y el segundo lo hemos enviado hoy a la revista, es Alegret et al. Y bueno, espero que pueda salir publicado a comienzos de 2021 en la revista Paleoceanography. Qué bien, Laia. Tú siempre dándonos nuevos resultados importantes, porque realmente estás también investigando en otros campos, ¿no? Últimamente nos habías estado hablando de un estudio en el que habías participado, que el impacto de un asteroide había acabado con los dinosaurios, lo que puso fin a la teoría del vulcanismo como causa de la extinción del 70% de las especies. Así que estás siempre allí dándonos noticias súper interesantes. Bueno, también es un placer hacer investigación en temas tan apasionantes. Y alguna vez que realizamos trabajos rutinarios,
se podrían publicar directamente y lo que cuesta realmente es tratar de buscar la importancia de esos estudios. Yo he tenido artículos escritos parados durante meses hasta que he conseguido darles una vuelta y hacerlos mucho más interesantes para la sociedad en general, no solo para el especialista en un grupito de fósiles muy pequeño, ¿no? Ahí sí que hay que hacer un poquito de esfuerzo para abrir la investigación a la ciencia, a los científicos y, por supuesto, también a la sociedad. Pues desde luego que tú lo haces estupendamente y eres una gran colaboradora de esa parte de la divulgación que se hace desde la Universidad de Zaragoza. Así que muchísimas gracias. Bueno, te están ya despidiendo, te están felicitando por la presentación y por tu investigación. Y si os parece, para no acumular retrasos a lo largo de la tarde, dejamos por finalizada la presentación de Laia, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Laia. Un saludo. Saludos a todos. Gracias por vuestra asistencia.